también denominado Desarrollo Estabilizador Mexicano, fue un modelo económico utilizado en México desde 1940 hasta 1970. Las bases de este modelo radican en busca de la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo. La estabilidad económica se refiere a mantener la economía libre de topes como inflación, déficit de la balanza de pagos, devaluaciones y demás variables que logran estabilidad macroeconómica. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el Milagro Mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. El periodo en el que se manejó el modelo de la economía nacional abarca los sexenios de los presidentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. ¿Saben? Esto podría ser un tema sumamente interesante porque al menos podemos distinguir el desarrollo y culturismo de la nación. Además, durante estos periodos se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Por esto es que el milagro mexicano comienza en 1940 con Manuel Ávila Camacho. El gobierno utilizaba estrategias económicas de modo que siempre hubiera ganancias, aunque cabe recordar que durante esas fechas se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. La economía y la política del país se beneficiaron a través de esta, por este motivo fue que le llamaron milagro. De manera política, México y Estados Unidos tuvieron un acercamiento nunca antes visto entre los presidentes Ávila Camacho y Harry S. Truman. Un dato importante fue que tuvimos un gran beneficio durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque México no participó directamente, se contaba entre los vencedores. Por lo tanto, México fue un miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas. Así que México se vio muy bien beneficiado de forma política. En cuanto a economía, la crisis global causó un problema a las empresas. La fuerza productiva estadounidense estaba incompleta y el comercio nacional obstaculizado. México tenía una elevada capacidad de negociación con Estados Unidos y está obligado a elaborar productos que antes importaba el país. Contaba con recursos naturales indispensables para la industria bélica, como cobre, zinc, grafito, minerales, plata, ganado, cerveza y productos agrícolas que incrementaron sus exportaciones. Esto estimuló el desarrollo y las exportaciones mexicanas se duplicaron. La industria creció, la agricultura se desarrolló y se consiguieron créditos para las obras de infraestructura. Al inicio de esto, México exportó 788.7 millones de pesos corrientes. Al finalizar la guerra, el monto fue de 1.357 millones. En 1946, un año después del término de la guerra, Manuel Ávila Camacho, antes de terminar su sexenio, asignó a todos los obreros un buen salario. El gobierno garantiza el precio de los productos agrícolas a los campesinos, aunque otros iban a las grandes ciudades para trabajar como obreros en las empresas. El motivo de esto fue elevar el nivel de vida de la población, sobre todo el pueblo mexicano y ciertos sectores de clase media. Continuó aumentando el ingreso nacional. Este era el proceso de diversificación de actividades productivas en la economía para avanzar en el proceso de industria. Lograron un desarrollo regional equilibrado ese mismo año, cuando el sexenio de Miguel Alemán comenzó. Él buscó combatir la inflación mediante la producción agrícola a través de la sustitución de importaciones y poner limitaciones a las importaciones que cada vez eran más caras, y así crear facilidades a la producción y venta de mercancía nacional. En la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, decidió devaluar el peso por una subida en los alimentos que el gobierno no pudo manejar, para así lograr más exportaciones mexicanas y disminuir las importaciones de mercancías y alimentos, para ahora producirlos en México. A pesar de la devaluación, la industrialización siguió. Además, en su sexenio se mejoró la infraestructura del país. Para el término de la presidencia de Ruiz Cortines, la economía se encontraba estable. Para el presidente López Mateos, al inicio de su gobierno se vio un incremento en el reparto agrícola debido a las presiones campesinas. De esta manera, el reparto de tierras aumenta más de 11 millones de hectáreas.
Esta decisión presidencial de complementar el reparto de la tierra con recursos, obras y servicios pueden dar manera importante que la acción emprendida por las diferentes secretarías y departamentos de Estado se canalizó hacia el medio rural. Así aparecieron los centros de salud, las construcciones de escuelas, nuevos sistemas de riego, electrificación y establecimientos del seguro integral agrícola y ganadero. México se vio envuelto en un proceso inflacionario durante los próximos años. En los años 70, en pleno déficit social, la producción industrial limitó con la política de sustitución de importaciones. El campo se hizo dependiente de los suplicios oficiales. El Estado rompió los equilibrios fiscales con aumento en gastos y estancamiento de los ingresos. Y, finalmente, la inflación tronó la economía, terminando así con el milagro mexicano. Se dice que México requiere un incremento del 6% al capital anual para tener una buena economía. Pero en conclusión a todo esto podemos decir que este modelo fue funcional para la época y circunstancias en las que vivía México. Se introdujo un sistema de salud que permitió un alza de índices de natalidad, crecimiento de la población, esperanza de vida, asimismo un incremento en la infraestructura y modernización del país. Sin embargo, a largo plazo surgieron cambios políticos, comerciales, demográficos y sociales que llevaron a un decremento del proteccionismo mexicano, ya que la producción del país no satisfacía las necesidades de la población, lo cual dio entrada a las empresas extranjeras y por consecuencia hubo una baja en la economía que se había logrado en el milagro mexicano.